Cuando te alejas con dignidad, sin justificar tus pasos ni dar explicaciones que nadie pidió, el mundo se detiene para el hombre que solía encontrar en ti su centro. No es un acto de egoísmo, es un regreso a tu esencia. Desde la psicología junguiana, un gesto así despierta el inconsciente colectivo que ambos comparten. Tú recuperas tu arquetipo de mujer soberana y él descubre que su ego ya no dicta las reglas. Este video no es para endulzar el oído, es para comprender con honestidad lo que un hombre piensa cuando siente que lo perdiste por algo más grande que su presencia, algo llamado integridad. Cada palabra que escucharás a continuación se construye sobre la experiencia de muchas mujeres que decidieron dejar de mendigar amor. Aquí desplegaremos un mapa interior en el que la dignidad marca el camino. Imagina por un momento el silencio que se instala cuando no respondes a sus mensajes, cuando no explicas tus ausencias. Ese vacío es una puerta abierta hacia la introspección. El hombre, antes habituado a tu disponibilidad, se encuentra con su propia sombra. No hay reclamos, pero el eco de lo que no dices retumba más fuerte que cualquier discurso. Este espacio también es para ti, que buscas sostenerte sin ceder. Carl Jung decía que la vida interior es un viaje hacia la individuación, ese proceso en el que integramos luz y sombra para convertirnos en quienes somos. Cuando te alejas con dignidad, tu acto se convierte en un símbolo de ese viaje. No es un adiós tajante, es un sí a tu ser auténtico. En este recorrido, hablaremos del animus y del ánima, de la persona y de la sombra, conceptos que no son meras teorías, sino herramientas para entender por qué tu silencio mueve algo profundo en la mente masculina. Tu historia, tus dudas y tus miedos serán reconocidos y abrazados aquí. No esperes una lista de pasos sencillos o fórmulas mágicas. Este relato se sumerge en las aguas turbulentas del inconsciente para mostrarte cómo funciona la dinámica cuando decides poner límites desde el amor propio. Examinaremos lo que ocurre en el interior del hombre que se acostumbra a tu disponibilidad y cómo tu retiro actúa como un espejo que refleja lo que él no quería ver. Con un lenguaje claro y cercano, sin tecnicismos vacíos, desgranaremos las piezas de un rompecabezas psicológico que, una vez entendido, te permitirá caminar con paso firme y mirada serena. A lo largo de nuestra conversación, verás que cada situación es única. Sin embargo, todas comparten una raíz, el momento en que decides elegirte a ti misma. Habrá lágrimas, resistencias internas y la tentación de volver atrás. Pero también habrá encuentros con tu fuerza interna y con tu intuición. Prometemos que al final no te irás solo con ideas inspiradoras, sino con una estrategia práctica para mantenerte en tu centro cuando la vida te empuje a negociar con tu valor. Si sientes que este video está tocando algo dentro de ti, te invitamos a suscribirte y a darle me gusta. Queremos crear una comunidad de mujeres despiertas y preparadas que se recuerdan mutuamente que merecen amor recíproco. Cada día publicamos contenido pensado para acompañarte en tu proceso y para darte herramientas que puedas aplicar en tu vida cotidiana. Si estás lista para comenzar este viaje hacia tu dignidad, quédate hasta el final. La enseñanza más potente te espera al cerrar este relato, cuando te revelemos un ejercicio práctico que integra todo lo aprendido. En este primer tramo, te invitamos a dejar atrás el miedo a ser malinterpretada. La incomodidad del otro no es más importante que tu paz. Si alguna frase te impacta, escríbela, repítela, hazla tu mantra y recuerda, esto no termina cuando das play por primera vez. Regresaremos con más mensajes cada día. Suscríbete si deseas que esta conversación continúe y ponle un me gusta para que estas reflexiones
lleguen a más corazones que aún no saben que su dignidad puede transformarlo todo. Cuando decides alejarte sin explicaciones, la mente del hombre se hunde en una pregunta sin respuesta. Para él, que quizás estaba acostumbrado a pequeñas luchas, a negociaciones verbales, a la melodía de tus argumentos, el silencio es desconcertante. Imagina la escena. Espera una discusión, un reclamo, y lo único que recibe es tu calma y tu determinación. Desde la perspectiva de Jung, este momento es como cuando el ego se enfrenta a la sombra. Hay un reconocimiento de que algo más grande está operando, una fuerza que él no puede controlar. Esa fuerza es tu dignidad, y cuando se impone, su ego siente una grieta. La mayoría de los hombres no están preparados para una mujer que se marcha con respeto hacia sí misma. Están acostumbrados a la explicación, a la frase que les permita agarrarse a algo, incluso a la culpa para justificar su comportamiento. Tu ausencia de palabras, sin embargo, lo lleva a cuestionarse desde dentro. Empieza a crear historias para entender qué pasó. ¿Cometió un error? ¿Fue otro hombre? ¿Es una fase? En realidad, ninguna de esas hipótesis toca la verdad. Lo que sucedió es un movimiento interno tuyo, algo que él no puede ver porque pertenece a tu proceso de individuación. Su mente busca respuestas externas, pero la respuesta está en él. En esta fase inicial, el hombre siente una mezcla de incredulidad y orgullo herido. Su persona, el papel que desempeña en la sociedad y en las relaciones, se tambalea. Jung explica que cuando la persona se fractura, la sombra se asoma. En su caso, la sombra puede presentarse como la sensación de no ser suficiente, de haber fracasado, de estar siendo humillado. Sin embargo, detrás de esa sombra hay una oportunidad de crecimiento. Tu silencio lo obliga a ver aquello que antes no quería reconocer, su dependencia de tu atención. Sin darte cuenta, se ve obligado a mirar hacia su interior. La ausencia de explicaciones también desmonta las viejas dinámicas de poder. Durante mucho tiempo, tal vez, se apoyó en la idea de que podría convencerte de volver con palabras o promesas. Cuando no recibe ni una explicación ni un reclamo, se queda sin el guión que conocía. Es como un actor en un escenario sin texto. Esta desorientación puede manifestarse en comportamientos contradictorios. Podría volverse sumamente amable en un intento de recuperar lo que perdió, o por el contrario, mostrarse distante para proteger su orgullo. Pero en ambos casos, hay una inquietud de fondo que no se calma. Desde tu perspectiva, alejarte con dignidad es un acto de amor propio y un reconocimiento de tu valor. Desde la perspectiva junguiana, también es una forma de integrar tu propia sombra. Reconoces las partes de ti que permitían que se traspasaran tus límites y las abrazas con compasión. Esta integración te da la fuerza para no necesitar justificarte. El hombre, por su parte, no entiende este proceso interno tuyo, solo percibe el resultado. Ya no puede acceder a ti como antes. Esto puede despertarle miedos primarios, como el miedo al abandono o al rechazo, que suelen estar enterrados en la infancia. No es raro que busque validación externa cuando te retiras con dignidad. Puede hablar con amigos, buscando que le den la razón o que desacrediten tu decisión. En estas conversaciones, la sombra del hombre se proyecta. Tal vez te describa como fría o indiferente para no tener que enfrentarse a su propia responsabilidad. Pero por dentro, sabe que algo cambió y que ese cambio no se debe a un capricho. La dignidad es un lenguaje silencioso que no necesita defensores. Permanece firme mientras él se debate entre la negación y el reconocimiento. En términos junguianos,
Tu alejamiento activa en el hombre la confrontación con su ánimus reprimido, esa parte femenina de su psique que contiene cualidades como la empatía y la introspección. Al perder tu presencia, se ve obligado a buscar esas cualidades dentro de sí mismo si quiere comprender. Muchos intentarán reprimir esta búsqueda porque supone vulnerabilidad, y la vulnerabilidad está mal vista en un mundo que impone la dureza como sinónimo de masculinidad. Si él es lo suficientemente valiente para mirar hacia adentro, descubrirá que tu partida es en realidad una invitación a crecer. Tu silencio también pone en evidencia la diferencia entre control y conexión. Cuando estabas disponible, aunque cuestionaras algunas cosas, podía tener la fantasía de controlar la relación. Al no recibir explicaciones, pierde ese control ficticio y se ve obligado a preguntarse qué tipo de conexión los unía. Muchas veces descubre que la conexión se sostenía porque tú cedías constantemente. Entonces, comprende que la relación no era tan equilibrada como él creía. Esta realización es dolorosa, pero necesaria. La dignidad que muestras al irte sin ruido lo confronta con la fragilidad de sus vínculos. La mente masculina tiene una tendencia a racionalizar lo emocional. Ante tu partida inexplicable, es probable que quiera encajar lo ocurrido en categorías lógicas. Podría pensar que estás siendo dramática o que actúas por orgullo. Sin embargo, cuando pasan los días y mantienes tu silencio sereno, empieza a intuir que hay algo más profundo. Jung hablaba de la importancia de la intuición y de cómo, cuando permitimos que aflore, nos guía hacia la verdad. El hombre, al no recibir tus razonamientos, tiene que escuchar su propia intuición para comprender lo que sucede. Y eso le resulta desconcertante porque no está acostumbrado a usarla. Puede aparecer rabia cuando no le das explicaciones. Esa rabia es una máscara de la frustración y del miedo. La furia aparece porque siente que perdió el control de la narrativa. En su mundo interior, quizá estaba convencido de que podías tolerar cualquier cosa, que siempre habría una discusión que terminaría con una reconciliación. Tu alejamiento digno destruye esa fantasía. La rabia no es contra ti, sino contra la sensación de impotencia que no sabe manejar. Este sentimiento es una oportunidad para reconocer su sombra y su necesidad de dominar. Si lo enfrenta con honestidad, puede transformarse. A medida que se asienta la realidad de tu distancia, surge la tristeza. Esta tristeza no siempre es visible porque muchos hombres fueron educados para ocultar el dolor, pero allí está, latente, recordándole que perdió algo valioso. Jung decía que el dolor es un mensajero y que solo cuando lo escuchamos podemos sanar. Sin tus explicaciones para amortiguar la caída, el hombre se encuentra de frente con este mensajero. Puede intentar silenciarlo con distracciones, pero tarde o temprano tendrá que escuchar lo que le dice, que su forma de relacionarse necesitaba un cambio. Los días pasan y él empieza a comprender que su identidad estaba ligada a tu presencia. Sin darte cuenta, te convertiste en un espejo en el que se miraba para validar su valía. Cuando te vas, ese espejo se rompe y él se queda con su imagen distorsionada. Jung hablaba del concepto de espejo interior, donde cada relación refleja algo de nuestro ser. Si el hombre acepta este reflejo, podrá descubrir patrones que repite y sanar heridas antiguas. Sin embargo, si se niega a mirarse, caerá en la tentación de buscar otro espejo que le devuelva la imagen que quiere ver, repitiendo la misma historia. Tu alejamiento con dignidad también le enseña la diferencia entre presencia física y presencia emocional. Tal vez él estaba acostumbrado a tenerte cerca sin estar realmente contigo, a compartir espacios,
sin compartir sentimientos. Al perder tu presencia física, se da cuenta de que la presencia emocional nunca fue su fuerte. En este sentido, tu silencio se convierte en un maestro que le muestra que no basta con estar, hay que estar con el corazón. Para ti, es un recordatorio de que no puedes seguir dando sin recibir. Esta comprensión es dura, pero te libera de seguir sosteniendo vínculos tibios. Muchas mujeres temen que, al irse sin explicar, parezcan insensibles, pero la insensibilidad es permanecer donde no te honran. Al alejarte, demuestras sensibilidad hacia ti misma. Desde la visión junguiana, honras tu self, el núcleo de tu ser. El hombre, en cambio, tiene que aprender a diferenciar entre orgullo y dignidad. Si interpreta tu silencio como orgullo, es probable que se aleje de su propia introspección. Si lo interpreta como dignidad, puede reconocer que le toca trabajar en su forma de amar. Este discernimiento es suyo y no tuyo, y saberlo te da libertad. Tu retiro puede evocar en él recuerdos de abandono tempranos. Jung subrayaba la importancia de la infancia en la formación de nuestras relaciones adultas. Si de niño sintió que sus necesidades no eran vistas, tu silencio puede reactivar esa herida. Por eso su reacción puede ser desproporcionada. Tú no eres la causa de su herida, pero su experiencia contigo puede ser el detonante que lo lleve a buscar ayuda o a rechazar cualquier confrontación. Tu responsabilidad no es sanar sus heridas, es cuidar de las tuyas. Mantener la distancia le permite a él elegir entre seguir en piloto automático o iniciar su propio proceso. Habrá un momento en que el hombre intentará provocar una respuesta. Puede enviar mensajes ambiguos, hacerte llegar rumores o mostrarse con otras personas para llamar tu atención. Estas acciones no son muestras de fortaleza, sino señales de su desesperación. Sabe que algo valioso se le escapa y no sabe cómo recuperarlo. Aquí, tu dignidad es tu aliada. Cada vez que evitas entrar en su juego, fortaleces tu autoestima. Al mismo tiempo, él aprende que sus viejas estrategias ya no funcionan. Esta es la frontera entre la repetición del ciclo y la posibilidad de un cambio real. En este proceso, tu silencio no es un castigo, es un límite saludable. Los límites no destruyen, organizan. Jung decía que el ser humano necesita estructura para no perderse en el caos de sus emociones. Al no responder a provocaciones, creas una estructura clara. El hombre sabe dónde empieza y termina tu espacio. Eso lo obliga a definir el suyo. Algunos huirán de esta responsabilidad, otros la abrazarán. En cualquier caso, habrás dejado de sacrificarte para sostener una relación que no te honraba. Con el paso de las semanas, puede que el hombre comience a admirar en secreto tu fortaleza. Tal vez no lo diga, quizás nunca lo admita, pero sentirá respeto por tu capacidad de sostenerte. Respetar no significa volver, significa reconocer el valor del otro. Este respeto es el primer paso para cualquier posible reconstrucción. Si la relación vuelve a iniciarse, será desde un lugar distinto. Si no, ambos habrán aprendido. Tú a no negociar con tu dignidad. Él a no subestimar la capacidad de una mujer de renacer. Esta es la semilla de un cambio profundo. En definitiva, irte con dignidad es un acto revolucionario en un mundo que espera que expliques, argumentes y justifiques tus emociones. Tu silencio es una declaración de que tu ser interno tiene más peso que cualquier narración externa. Es la invitación a un hombre para que deje de evaluar tu amor y empiece a evaluar su propia madurez. No garantiza que él cambie ni que regrese, pero sí asegura que tú no pierdas tu centro. Y en ese centro, alimentado por tu dignidad, encontrarás la paz que ninguna explicación puede darte. Lucía,
una mujer de 37 años de Guadalajara, vivía atrapada en dinámicas familiares que la hacían sentirse invisible. Casada desde hacía 12 años, madre de 2 hijos, dedicaba su tiempo y energía a sostener la casa y a atender las necesidades de todos menos las propias. Su esposo, Hernán, era un hombre bueno en apariencia, pero había normalizado que sus decisiones fueran incuestionables. Las cenas familiares giraban en torno a sus historias, sus logros laborales, sus planes. Cuando Lucía intentaba hablar de sus inquietudes, él le respondía con frases como «no seas dramática» o «no exageres». Ella, queriendo evitar conflictos, se tragaba su dolor. Con el paso del tiempo, Lucía empezó a sentirse triste y ansiosa. Cada vez que quería hacer algo para sí misma, escuchaba una voz interna que le decía que eso era egoísmo. Un día, en un curso de psicología junguiana que encontró por casualidad en la biblioteca, leyó sobre la sombra y la necesidad de integrarla. Entendió que su permanente sacrificio escondía su miedo a no ser amada. Reconoció que su sensación de indignidad no era suya, sino una herencia de generaciones de mujeres que habían puesto las necesidades de los demás por encima de las propias. Ese día decidió que quería otra historia para sí misma y para sus hijas. No hubo escenas, gritos ni reclamos. Lucía habló con Hernán con voz firme y calmada. Le dijo que necesitaba espacio para reencontrarse y que no iba a seguir justificando su valor a través de la entrega sin límites. Él no lo entendió. Se sintió traicionado. Le pidió explicaciones. Ella no las dio. Habló lo necesario. Que se marchaba a la casa de su hermana por un tiempo, que necesitaba terapia, que quería que él también reflexionara. No buscó convencerlo ni destruirlo. Ese fue su primer acto de dignidad consciente. Al día siguiente, empacó sus cosas y se marchó sin drama, con el corazón temblando, pero con la decisión firme. En las semanas siguientes, Hernán pasó por etapas de negación, rabia y tristeza. Llamaba, enviaba mensajes, mandaba a los niños con recados emotivos. Lucía respondió con amor, pero sin ceder. Le proponía hablar con un terapeuta si quería comprender mejor lo que estaba sintiendo. En su espacio, Lucía comenzó a meditar, a escribir en su diario, a recordar sueños como sugería Jung para conectar con su inconsciente. Descubrió que había una niña interna que siempre había querido ser escuchada. Mientras tanto, Hernán, enfrentado a la ausencia de la mujer que todo lo sostenía, se vio obligado a encargarse de la casa y de los hijos. Descubrió habilidades que nunca había desarrollado. Sobre todo, se dio cuenta de lo mucho que había tomado por sentado. 6 meses después, la dinámica familiar era otra. Lucía había regresado a su casa, pero no a la posición anterior. Volvió con límites claros y con un proyecto personal. Se inscribió en la universidad para terminar la carrera que había dejado. Hernán, por su parte, había iniciado terapia y había leído sobre roles de género y corresponsabilidad. No se trató de un final de cuento de hadas. Hubo momentos de tensión y resistencia, pero la dignidad con la que Lucía se fue marcó una huella imborrable. Ahora, cuando surge un conflicto, ambos saben que la calidad del vínculo depende de la capacidad de respetarse y de que la dignidad de cada uno no sea negociable. Lucía se convirtió en ejemplo para sus hijas de que el amor no implica perderse, y Hernán aprendió que la dignidad es un ingrediente esencial del amor verdadero. Cuando el silencio se instala en lugar de la explicación, la mente masculina se ve obligada a entrar en una sala que raramente visita, su propio interior. Ya no puede distraerse con tus argumentos
ni justificar su conducta a partir de tus respuestas. Solo tiene el eco de sus pensamientos. Este eco se amplifica porque no hay nada que lo distraiga. El vacío que creas al alejarte sin palabras abre la posibilidad de que escuches su propia voz interna, esa que suele ignorar porque prefiere el ruido externo. Desde la psicología junguiana, este vacío es como la oscuridad necesaria para que las imágenes del inconsciente aparezcan. Para muchos hombres, la falta de explicaciones es interpretada como un signo de desprecio. Les resulta más sencillo asumir que te alejaste por orgullo que entender que lo hiciste por amor a ti misma. Por eso, intentan llenar el silencio con historias inventadas, que seguro hay alguien más, que estás haciendo un teatro, que te cansaste sin motivo. Estas historias son defensas del ego para no enfrentarse a la posibilidad de que tus límites son reales. Pero a medida que pasa el tiempo, se ven obligados a reconocer que no hay tal obra de teatro, que no hay actores extras, solo hay una mujer que decidió ponerse en primer lugar. Tu silencio no es indiferencia. La indiferencia nace del desdén, del desgano. El silencio digno nace de la calma y del respeto. Es una decisión consciente de no entrar en una dinámica de explicaciones que desgastan. Esto desconcierta al hombre que esperaba una pelea en la que él pudiera tener la última palabra. Desde la perspectiva de Jung, el silencio es un espacio liminal donde el ego pierde la capacidad de control y el self puede emerger. Para ti, es un acto de autocuidado. Para él, es una invitación a explorar un terreno desconocido que le causa miedo. En la mente del hombre, cuando no explicas, surgen preguntas sin respuesta inmediata. Estas preguntas abren las puertas a su ánima, ese aspecto de su psique que conecta con la sensibilidad, la intuición y el mundo emocional. La ánima le susurra que quizás hay algo que aprender, pero el ego se resiste porque implica reconocer errores. Si él decide escuchar esa voz interna, descubrirá patrones repetitivos, miedos que lo han dirigido sin saberlo y necesidades emocionales que nunca admitió. Si decide ignorarla, buscará culpar a factores externos. La ánima es exigente, lo invita a madurar, no a culparte. El inconsciente colectivo está lleno de historias de mujeres que se callan o que explotan. Tu silencio respetuoso rompe esas historias. Al no explotar ni callar, creas un nuevo paradigma. Esta novedad puede resultar incómoda para él porque no sabe cómo posicionarse. Jung hablaba de los arquetipos como patrones universales. Tú estás encarnando el arquetipo de la mujer sabia que observa y actúa desde la serenidad. Ante esta energía, el hombre no tiene guión. Se ve obligado a improvisar y, en esa improvisación, se topa con sus propias limitaciones. El silencio se convierte en un espejo que muestra su falta de herramientas emocionales. Cuando un hombre no entiende por qué te alejas, es común que proyecte sus miedos en ti. Puede decir que eres fría, que eres orgullosa, que te crees superior. Estas etiquetas son sus propias sombras, cualidades que no acepta en él y que te adjudica para no hacerse cargo. Jung describió este fenómeno de proyección como un mecanismo de defensa. Tu tarea no es defenderte, es mantenerte firme. Cada vez que evitas responder a estas proyecciones, ayudas a que él, si está listo, retire la imagen que colocó sobre ti y mire su propio reflejo. No explicar también implica no negociar tu silencio. Puede que él quiera una charla de cierre para sentirse mejor, pero una charla que solo sirve para que él se disculpe sin transformarse es un placebo. El trabajo real ocurre en la soledad, cuando te pides a ti misma mantener la calma
y no ceder a la tentación de justificarte, reconoces que la paz interior vale más que la satisfacción momentánea de poner en su lugar a alguien. Para el hombre, no tener esa charla puede ser frustrante, pero es necesaria para que no confunda tu comprensión con permiso para repetir el ciclo. El vacío también despierta su sombra. Recuerdos de otras pérdidas, de momentos en los que alguien lo dejó sin explicación, vuelven a la superficie. Estos recuerdos no solo remiten a exparejas, pueden conectarlo con abandonos de la infancia, con promesas incumplidas, con expectativas que nunca se cumplieron. Sin tu voz para distraerlo, se ve obligado a enfrentar esos fantasmas. Puede parecerte que elige el camino fácil porque se refugia en el trabajo, en amigos, en alcohol u otras relaciones. Sin embargo, la sombra es persistente. Tarde o temprano, volverá a pedirle que le preste atención. En muchas ocasiones, él intentará presentarse como indolente. Podría decir que tu partida no le afecta, que no piensa en ti, que está mejor sin ti. Este comportamiento suele ser un intento de convencer a otros y a sí mismo de que tiene el control. Jung destacó que el ego teme verse vulnerable porque asocia la vulnerabilidad con debilidad, pero la vulnerabilidad es el puente hacia la autenticidad. Cuando el hombre ya no tiene tus explicaciones para inflar su ego, la máscara de la indiferencia se resquebraja. Solo entonces puede comenzar a reconocer sus sentimientos reales. Para ti, sostener este silencio puede ser difícil porque la empatía te lleva a querer explicarlo todo. Sin embargo, cada vez que recuerdas que no explicar es una forma de respetarte, te das fuerza. Recuerda que si él verdaderamente quiere comprender, tiene la opción de hacer su propio trabajo interior. Tú no eres su terapeuta. Jung enfatizaba que cada ser humano es responsable de su proceso de individuación. El silencio que ofreces es una oportunidad, no una condena. Es tu manera de dejar de cargar lo que no te corresponde. Las raíces de este patrón pueden remontarse a tu historia familiar y a la suya. Tal vez viste a tu madre justificarse siempre y a tu padre exigir explicaciones. Él quizá creció en una casa donde las mujeres gritaban y los hombres se iban. Al evitar ambas polaridades, creas un nuevo camino. Jung hablaba de romper con los complejos familiares para no repetirlos. Tu silencio es un corte con la historia que te precede. Su incapacidad de procesarlo refleja su propio complejo. Si se atreve a indagar, descubrirá que sus expectativas estaban moldeadas por generaciones, no por la relación actual. El arquetipo del puer aeternus, el niño eterno, es un patrón muy presente en hombres que no quieren crecer emocionalmente. Este arquetipo busca eternamente la comodidad y se resiste a asumir responsabilidades. Cuando te vas sin explicación, el puer aeternus protesta porque se queda sin su fuente de atención. Prefiere una escena dramática a un silencio que lo deja solo con su inmadurez. Si el hombre se identifica con este arquetipo, tu distancia puede ser el golpe que necesite para despertar. De lo contrario, seguirá buscando otra figura materna que lo cuide. Tú no estás aquí para criar adultos. La tentación de responder a sus provocaciones siempre estará presente. Puede que publique frases en redes sociales aludiendo a ti, que cuente una versión distorsionada de la historia, que aparezca donde sabe que estarás. Estos actos buscan romper tu centro. En términos de Jung, son intentos de que vuelvas a interpretar el rol que él te asignó. Cada vez que eliges no reaccionar, afirmas que ya no interpretas ese papel. Tu dignidad se fortalece y su sistema interno recibe el mensaje de que debe adaptarse a una nueva realidad
donde no obtiene lo que quiere con manipulación. El vacío que creas también lo puede llevar a ser creativo en su intento por recuperarte. Tal vez te envíe flores, regalos, cartas, recordando buenos momentos. Estos gestos pueden tocar tu nostalgia, pero recuerda que el gesto sin un cambio interno es superficial. Jung hablaba de símbolos y de cómo estos pueden ser puertas de acceso al inconsciente. Una flor puede simbolizar un arrepentimiento genuino o un acto de seducción sin intención de transformación. Tu intuición, afinada por la experiencia, sabrá reconocer la diferencia. Con el paso del tiempo, algunos hombres llegarán a un punto de resignación que no es derrota, sino aceptación. Comprenderán que no pueden obligarte a volver ni seducirte con palabras. Esta aceptación puede ser el comienzo de su crecimiento. Jung lo llamó el descenso a los infiernos, la etapa en la que el ego reconoce su fragilidad y se abre a la transformación. Otros, en cambio, elegirán culparte eternamente. Esa elección habla de su nivel de conciencia, no de tu valor. En cualquier caso, tu silencio hizo su trabajo. Para muchas mujeres, es tentador pensar que el silencio puede servir para darle una lección. Sin embargo, tu propósito no es enseñarle nada a nadie. Tu propósito es mantenerte fiel a ti misma. Si él aprende, será gracias a su disposición. Si no lo hace, no es tu responsabilidad. Jung repetía que uno solo puede ayudar a quien está listo para ser ayudado. Tu silencio es un acto de amor propio, no una estrategia para cambiar a otro. Mantener esta claridad evita que caigas en la manipulación que tú misma decidiste dejar atrás. En última instancia, la ausencia de explicaciones revela más de lo que las palabras podrían. En ella, él ve reflejada su incapacidad de lidiar con lo desconocido. Tú, por tu parte, descubres la fortaleza de sostenerte sin el reconocimiento externo. Este silencio se convierte en un maestro para ambos. Para él, que necesita crecer. Para ti, que eliges no perderte. Cuando decidas hablar, si alguna vez lo haces, lo harás desde la paz y no desde la necesidad de convencer. Mientras tanto, cada día que permaneces en tu centro es un día más en el que afirmas que tu dignidad no está en venta. Valeria era una bogotana de 29 años que soñaba con ascender en la empresa en la que trabajaba desde hacía 6 años. Su dedicación era evidente. Llegaba temprano, se quedaba tarde, se ofrecía voluntariamente a proyectos complejos. En medio de este esfuerzo, comenzó una relación con Manuel, su jefe directo. Al principio, Manuel parecía admirar su inteligencia y celebraba sus logros. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a tomar sus ideas como propias en las reuniones y a minimizar sus aportes en público. Valeria, enamorada y deseosa de crecer profesionalmente, se callaba. Creía que su silencio evitaba conflictos y que Manuel cambiaría. La relación laboral y sentimental se volvió un espacio donde Valeria se sentía cada vez más pequeña. Cuando pedía reconocimiento, Manuel le decía que estaba siendo sensible, que las cosas eran así en el mundo corporativo. En una evaluación anual, Manuel la calificó de falta de liderazgo, a pesar de que ella había liderado con éxito varios proyectos. Valeria se sintió traicionada. Una amiga le recomendó leer sobre el arquetipo de la mujer guerrera en Jung, y algo resonó en ella. Entendió que su valentía no consistía en aguantar todo, sino en ponerse de pie y reclamar su espacio sin justificarlo. Un día, después de una reunión en la que Manuel volvió a adjudicarse el crédito por su trabajo, Valeria tomó una decisión. No habría escenas ni correos largos. Se acercó al director de recursos humanos y presentó su renuncia.
explicando de manera breve y profesional que buscaba un ambiente donde pudiera crecer sin que su trabajo fuera invisibilizado. Manuel se enteró por otros. La llamó, le envió mensajes, le dijo que no debía exagerar, que estaba cerrando sus puertas. Valeria no respondió. Guardó silencio, no para castigar, sino para protegerse de sus manipulaciones y de sus propias dudas. En los días siguientes, Manuel intentó contactarla varias veces. Se presentó en su casa con regalos y promesas de ascenso. Valeria sintió la tentación de escuchar, pero recordó los meses en que había minimizado su propio brillo por miedo a perder la relación y el trabajo. Se mantuvo firme. Se dedicó a buscar otras oportunidades y a estudiar un posgrado. Durante ese tiempo, procesó su dolor y su enojo en terapia, descubriendo que la falta de reconocimiento en el trabajo tenía raíces más profundas en su historia familiar. Aprendió a poner límites sin justificarlos. 3 meses más tarde, Valeria fue contratada por otra empresa que valoró su experiencia y la ascendió rápidamente. Manuel, al no recibir respuesta, se vio obligado a reconocer que había perdido a una colaboradora valiosa. Tiempo después, coincidieron en un congreso. Él intentó entablar una conversación informal. Valeria lo saludó con cordialidad, pero no entró en detalles sobre su vida. Manuel había escuchado que Valeria estaba destacándose en su nuevo puesto y, por primera vez, admitió ante un colega que lamentaba haber subestimado a alguien que solo pedía respeto. La historia de Valeria demuestra que el silencio no solo protege tu dignidad, sino que también abre caminos nuevos. Su decisión de no explicar fue el impulso para transformar su carrera y recordar que nadie está obligado a quedarse donde su luz se opaca. Hay un momento en que, después de tu retirada silenciosa, el amor deja de ser el centro de la historia y entra en escena un actor más sobrio, el respeto. Se trata de la etapa en la que el hombre, acostumbrado a medir tu amor, comienza a medir su propio comportamiento. Descubre que el cariño que le tenías no era un cheque en blanco y que, sin respeto, el amor se desgasta. Para ti, mujer, esto es crucial. El respeto no es un premio que el otro te da, es un reflejo de cómo te tratas a ti misma. Al alejarte con dignidad, envías un mensaje que no se puede ignorar. Los límites que has establecido no son murallas de castigo, son recordatorios de que mereces ser tratada con consideración. Cuando un hombre experimenta la ausencia de tus explicaciones y observa que no vuelves atrás, se enfrenta con una realidad novedosa. No puede cruzar ciertas líneas sin consecuencias. Desde la perspectiva de Jung, estás encarnando el arquetipo de la reina, una figura interna que sabe lo que quiere y lo que no permitirá. La reina no suplica, no cede su corona para ser amada. Su presencia invita al otro a actuar con nobleza. El respeto que despiertas puede confundirse con miedo, pero son energías diferentes. El miedo paraliza y crea resentimiento. El respeto motiva y genera admiración. Cuando te alejas sin explicar, el hombre puede sentir miedo de perderte, pero si solo actúa por miedo, pronto volverá a las viejas costumbres. El respeto, en cambio, nace cuando comprende que tu decisión es firme y basada en tu valor. Este matiz es clave. Jung diría que la transición del miedo al respeto se da cuando la persona contacta con su self y deja de ser esclava de su ego. Para llegar a respetarte, él necesita verse. Tu silencio le quitó el espejo que tú le ofrecías, obligándolo a mirarse en su propio espejo interno. Empieza a notar cómo respondía de manera automática, cómo esperaba que siempre estuvieras ahí, cómo no se preguntaba si merecía tu compañía. Este proceso puede ser incómodo,
porque descubre conductas que no le gustan de sí mismo. Algunos huyen de este descubrimiento, otros lo utilizan como catalizador para crecer. En cualquier caso, ya no le es posible ignorar su propia responsabilidad en la dinámica. Mientras tú mantienes tu distancia, él compara tu ausencia con las presencias de otras mujeres en su vida. Se da cuenta de que contigo podía conversar, que te interesaba su bienestar y que tus límites no eran caprichosos. Comprende que, antes, confundía tu paciencia con obligación y tu comprensión con sumisión. Este darse cuenta no sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo y experiencias que le muestren lo que perdió. Es aquí donde la teoría junguiana del aprendizaje por oposición cobra sentido. A veces necesitamos perder algo para valorar su significado. Al comenzar a evaluarse, el hombre se plantea preguntas nuevas. ¿Qué ofrezco en una relación? ¿Cómo me comporto cuando no obtengo lo que quiero? ¿Por qué creo que las explicaciones me dan derecho a comportarme como lo hago? Estas preguntas lo sacan de la posición de juez y lo colocan en el asiento del acusado. Jung sostenía que solo cuando uno reconoce la oscuridad en sí mismo puede aspirar a la luz. Si él es honesto, reconocerá aspectos que había negado. Si no lo es, preferirá culparte para no enfrentar su sombra. El respeto hacia ti también surge cuando ve que tu dignidad no es negociable. Esto lo obliga a elevarse o a retirarse. Algunos hombres, al darse cuenta de que no pueden tratarte de cualquier manera, deciden alejarse porque buscan relaciones donde no se les exija crecer. Otros, movidos por la admiración, se esfuerzan por evolucionar. Esta bifurcación es natural y necesaria. Tú no estás aquí para convertirte en maestra de nadie, sino para ser coherente. Tu coherencia filtra a quienes están dispuestos a encontrarse contigo en el mismo nivel de respeto. La fase de autoevaluación no siempre se ve desde fuera. Muchas mujeres se confunden porque no ven cambios inmediatos y creen que su silencio no sirve de nada. Sin embargo, el trabajo interno es sutil. Él puede lucir distante, ocupado en otras cosas, pero por dentro está revisando sus pasos. Jung comparaba este proceso con un alquimista que trabaja en secreto, transformando plomo en oro. Tu retiro con dignidad es el fuego que inició esta alquimia. Puede que no veas el oro de inmediato, pero si él decide transmutar su plomo, habrá sido gracias a tu ejemplo. Una de las trampas más comunes en esta etapa es confundir su culpa con respeto. La culpa puede llevarlo a buscarte solo para calmar su remordimiento. Tal vez te escriba diciendo que se siente mal, que no puede vivir con lo que hizo. Estas palabras pueden conmover, pero no necesariamente implican cambio. El respeto se evidencia en acciones consistentes, en nuevos límites que él decide no cruzar, en una actitud distinta a largo plazo. Jung recordaba que la culpa es una emoción que tiende a buscar expiación rápida. El respeto, en cambio, transforma la conducta. Algunas mujeres dudan de su decisión cuando él empieza a mostrarse amable o detallista. Piensan que el respeto por fin llegó, pero recuerda que el respeto no es una tregua temporal, es una postura permanente. Observa si sus acciones se mantienen cuando ya no tiene miedo de perderte. Solo entonces sabrás si brotó un respeto genuino. Esta observación no requiere de confrontación, simplemente de paciencia. Permitir que el tiempo revele la verdad es también una forma de honrar tu dignidad. El respeto nace de una comprensión profunda del valor del otro. Si él solo quiere que vuelvas para sentirse cómodo, no te respetará cuando se sienta seguro. Si por el contrario, entiende que tu silencio es una invitación a mirarse y a madurar, su trato cambiará incluso si ya no estás en su vida.
Hay hombres que despiertan cuando la mujer se va. Aunque la relación no se recupere, transforman su forma de relacionarse con las siguientes personas. Esto también es un regalo que dejas en el mundo al elegir tu dignidad. Los modelos de respeto que él aprendió pueden ser escasos. Quizás creció en un hogar donde el ejemplo era la sumisión o la violencia. Por eso tu decisión de marcharte sin explicar es una revolución. Es la primera vez que alguien le muestra un límite tan claro. Jung señalaba que la transformación suele venir de un choque con algo que no encaja con nuestras creencias. Tú eres ese choque. Sin gritar, sin humillar, le muestras que hay otra forma de relacionarse. Su mente puede resistirlo, pero su alma lo reconoce. En este proceso, tu papel es sencillo pero desafiante. Sostener tu decisión. Resistir la necesidad de justificarte cuando él se evalúa. No necesitas recordarle sus errores, ni repetirle lo que no viste. Él ya lo sabe. Tu dignidad habla por ti. Cada vez que vuelvas a ti para calmar la ansiedad de querer explicarlo todo, te afirmas como la protagonista de tu historia. Jung decía: